Arena puede financiar sus campañas con lo que aportan los 5 o 6 principales grupos empresariales. El expresidente de la República, Mauricio Funes, analizó la coyuntura electoral en El Salvador a través de una entrevista en exclusiva concedida a Canal Gen TV. El exgobernante de la izquierda salvadoreña comenzó explicando cómo entender las acciones y actitudes del partido Arena y su relación con los grupos de poder económico. Arena es un partido que ha sido financiado históricamente en los últimos 30 años por los grupos empresariales. ¿Con qué propósito? Con el propósito que una vez Arena copa el Estado, llega al gobierno o llega a la Asamblea Legislativa y domina las decisiones en el Congreso, las leyes y las políticas públicas impulsadas por Arena buscan favorecer a estos grupos empresariales. Es el gran negocio, es lo que yo llamo el negocio del siglo. Declaran menos ganancias y menos ingresos ante el fisco y pagan menos impuestos porque las donaciones son deducibles de impuestos. Y luego recuperan el dinero que le han aportado a Arena a través de leyes o de políticas públicas que permiten una mayor concentración y acumulación de riqueza. Por esta razón, el exmandatario considera que el bloqueo sistemático de Arena a los préstamos y donaciones lleva una lógica perversa. Está parado el préstamo de Ciudad Mujer para construir la 7ª sede en La Unión. ¿Y quiénes no quieren dar sus votos? El partido Arena. Durante mi gestión, ¿quiénes bloqueaban la gestión pública y quiénes se negaban a dar los votos para préstamos importantes, para obras de infraestructura, para la construcción de hospitales? 170 millones. El hospital que construimos, finalmente el Hospital de la Mujer, que era el Hospital Nacional de Maternidad, que ya habían recursos del BESIE, pero que se los robaron en los tiempos de Arena. Ese hospital fue construido con los votos del FMLN y de otras fracciones parlamentarias con las que logramos un acuerdo, pero no con los votos de Arena. Si de Arena hubiera dependido, nunca hubieran dado los votos para la construcción de ese hospital o del Hospital Nacional de la Unión o la reparación de hospitales que fueron dañados por los terremotos del 2001, que la comunidad internacional dio préstamos, pero que esos dineros se los robaron y nunca aparecieron, y la Fiscalía no ha investigado eso. Entonces, ¿qué tipo de oposición tenemos? Una oposición destructiva, una oposición que quiere pararle la carreta al Estado y que quiere frenar proyectos de desarrollo económico y social en perjuicio de la población y para satisfacción de sus intereses más mezquinos. Una oposición así no necesita el país. Mauricio Funes habla con solvencia sobre sus resultados en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad, avances reconocidos incluso por Naciones Unidas. CEPAL establece que durante el periodo de mi gobierno, durante el 2009 al 2014, ahora por supuesto los indicadores son mucho mejores porque han transcurrido 3 años más después de que yo dejé el gobierno, pero en el periodo de mi gobierno, que son los datos que yo conozco, la pobreza se redujo en 10 puntos porcentuales, especialmente la extrema pobreza. Y las desigualdades sociales, es decir, la diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos, se redujo en 5 puntos porcentuales. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que el gobierno del FMLN o los gobiernos del FMLN en estos 8 años son gobiernos neoliberales que no se diferencian de Arena, si hemos reducido la pobreza, si hemos reducido las desigualdades sociales, si acabamos con las políticas de privatización, si aumentamos el gasto público, especialmente el gasto social, si le devolvimos al Estado la capacidad de incidir en el control de precios, como el caso de la ley de medicamentos, y pusimos el Estado al servicio de las necesidades de la población y ya no de los intereses de los grupos empresariales. El expresidente también se refirió a lo que está en juego en la nueva Asamblea Legislativa y criticó la actuación de los tanques de pensamiento conservadores por su papel doble moralista. Ahí está la mayor sinvergüenzada de FUSADE, de la ANEP y de otros tanques de pensamiento que plantean que los magistrados deben de ser, o los candidatos a magistrados o a fiscal deben de ser independientes de los partidos políticos, pero no hablan nada de las relaciones o vínculos que pueden tener con el poder económico o con embajadas. Un fiscal como el que tenemos en estos momentos, que depende de la embajada de los Estados Unidos y que depende del poder económico, ¿de qué sirve que sea independiente de partidos políticos? Aunque no lo creo, pero ¿de qué sirve que sea independiente de partidos políticos si al final su agenda la define el poder económico y la embajada de los Estados Unidos? Esa elección que va a hacer la Asamblea de Magistrados de la Sala de lo Constitucional
en julio y de fiscal general de la República en noviembre o diciembre es trascendental y por lo tanto necesitamos una asamblea con una mayoría que garantice que las decisiones no sean para beneficiar a unos pocos, sino que sean para beneficiar a la población. El exfuncionario no dejó pasar por alto las críticas lanzadas por el alcalde saliente de San Salvador. Yo hay dos cosas que no le acepto. Primero, que diga que el gobierno del FMLN, el que yo inicié y el que ahora representa el presidente Sánchez Serén, son lo mismo que Arena. A mí, sinceramente, me parece un desconocimiento total de la realidad, y si la conoce y está mintiendo, es un personaje mezquino, y un personaje mezquino no hay que confiar para que pueda ser el próximo presidente de la República. ¿Por qué razón? ¿Cómo va a ser igual el FMLN que Arena, o los gobiernos del FMLN con los gobiernos de Arena, cuando nosotros no continuamos con la política de privatización? Cuando nosotros no desmontamos el aparato de Estado ni afectamos la actividad productiva nacional. Cuando nosotros, y lo mismo Sánchez Serén, no favorecieron los intereses de pequeños grupos empresariales en prejuicio del resto de la población. Cuando acabamos con una práctica patrimonialista del Estado y con la usurpación del Estado para beneficiar a unos cuantos. Cuando abrimos relaciones con Cuba después de que por muchos años las relaciones con Cuba estuvieron vedadas porque la derecha sencillamente había asumido una posición antihistórica. Cuando logramos una mayor independencia de poderes durante los gobiernos de Arena, Arena controlaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el ministerio público. Con nosotros se inició la independencia de poderes. Nosotros no controlábamos la Asamblea, no controlábamos el órgano judicial, ni controlábamos la Fiscalía General de la República. Nosotros permitimos un mayor nivel de transparencia, Arena no. La Ley de Transparencia y el Instituto de Acceso a la Información se creó y se aprobó en mi gobierno. Es ahora que se están dando información sobre gastos oficiales, sobre viajes del presidente y de la primera dama, de viajes de funcionarios, de viajes de diputados. Es ahora cuando están saliendo a luz pública los informes de probidad que por muchos años estuvieron relegados y estuvieron escondidos. Para Funes, la visión sobre la prioridad en la inversión social es diferente entre Arena y el FMLN. Arena no cree en el gasto social, lo considera un gasto superfluo, lo considera un despilfarro. Prueba está que cuando nosotros asumimos la presidencia duplicamos el presupuesto para el FISDL y aumentamos sustancialmente el gasto social tanto en educación, en salud, en vivienda como en desarrollo urbano. Los subsidios los mantuvimos, Arena estaba por eliminarlos. Entonces, nuestra política social, nuestra política fiscal y la política fiscal de este gobierno tiende a ser una política regresiva que ha aumentado el coeficiente de tributación. Con Arena la tributación no pasaba del 12% del PIB, nosotros la subimos a un 16% y ahora sigue en incremento. Entonces, una crítica en ese sentido que ignora las diferencias evidentes entre una forma de hacer gobierno y otra forma de hacer gobierno no es más que una crítica mezquina que lo único que busca es colocarse en una mejor posición para aspirar a la presidencia de la República. Ha pasado más de un mes y yo no he escuchado a Nayib ni a sus principales achichincles criticar a Arena, a sus candidatos o a la derecha oligárquica. La mira está puesta en el FMLN, como que si el objetivo es debilitar electoralmente el FMLN en este 2018 de cara al 2019. De igual forma respondió a las insinuaciones del funcionario municipal. Cuando dijo que en el gobierno Funes se perdió la oportunidad de transformar el país porque Funes se gastó el dinero en mujeres y en licor y este presidente no gobierna, me parece una total estupidez. Arena, o más bien Nayib Bukele cada vez se parece más a Arena. Cuando se le agotan los argumentos políticos pasa a la crítica personal y a la crítica difamante. ¿A dónde está el gasto del gobierno durante mi gobierno? ¿A dónde fueron invertidos los recursos de mi gobierno? En inversión social, en obras de infraestructura y en pago del servicio de la deuda que heredamos en los gobiernos de Arena, de los 20 años de endeudamiento de los gobiernos de Arena. ¿A dónde están los recursos de este gobierno? En inversión social, en inversión en infraestructura, en apoyo a la productividad y en pago del servicio de la deuda. No se han ido para otro lado y eso no lo reconoce Nayib.
El ex jefe de Estado concluyó la entrevista hablando sobre la amenaza que representa el candidato de la oposición por su oscuro pasado, del que públicamente ha aceptado haberse sentado con jefes de pandillas y dejó abierta la posibilidad de volverlo a hacer. Les dijo claramente qué piensan ustedes de Facundo Guardado como ministro de Seguridad. ¿A quién se le ocurre preguntarle a los dirigentes de pandillas, a los cabecillas de pandillas, qué les parece determinado personaje para ocupar la principal cartera que les combate sus acciones delictivas y criminales a los pandilleros? Mason lo hizo. Mason dio a entender también de que les podían beneficiar de llegar a la presidencia de la República, ganar el gobierno, les podían beneficiar con algunas medidas de flexibilización en las principales cárceles. Incluso les dijo que hasta podían cerrar la cárcel de máxima seguridad a la que le tienen miedo los pandilleros por el aislamiento y de las comunicaciones que esta cárcel supone. Además, se dio a entender en esa conversación que el Partido Arena le entregó $200,000 a las pandillas para las elecciones, de tal manera que se pudieran movilizar y votaran finalmente por el candidato de Arena. Entonces, un personaje, un político con esa trayectoria y con esos antecedentes no es confiable. Así como intentó negociar siendo diputado y vicepresidente de ideología del COENA para las elecciones del 2014, nadie nos garantiza que no pudiera intentar negociar nuevamente para estas elecciones a cambio de prebendas o beneficios a las pandillas que se movilicen para votar por el Partido Arena y por su candidatura. Y nadie nos garantiza que en caso llegara a ser elegido, ya sentado en la silla edilicia como alcalde de San Salvador, nadie nos garantiza que no impulse políticas para favorecer a las pandillas que movilizaron el voto a su favor. Mauricio Funes habla de 8 razones por las que no confía en las propuestas del político ultraderechista. Porque los ofrecimientos que ha hecho de mejora de caminos, cuando en la asamblea su fracción votó en contra de un proyecto de caminos vecinales, o de mejora el sistema de vigilancia, cuando los concejales de Arena votaron en la actual gestión municipal en contra del proyecto de luminarias que impulsó la alcaldía del FMLN, o habla de mejora de espacios públicos cuando sus concejales, sus compañeros de partido votaron en contra de esos proyectos. Entonces, ¿cómo le voy a creer a alguien que está ofreciendo espacios públicos, políticas de seguridad, cámaras de vigilancia, mejora de caminos y de calles, cuando sus diputados en la asamblea no han votado por estos proyectos y los concejales de su partido en la actual alcaldía tampoco han votado por estos proyectos? Este es el panorama con el que los ciudadanos elegirán este 4 de marzo 2 propuestas electorales, una con visión progresista y otra conservadora, cuyos resultados podrían conocerse cerca de la medianoche del domingo.